Entró en una sala de lectura silenciosa del gobierno, se sentó frente a pilas de archivos llenos de tachaduras, y lo que afirma haber encontrado ha encendido ahora uno de los debates más intensos en Washington. No por lo que se confirmó, sino por lo que aparentemente sigue oculto. Nombres, decisiones y preguntas sin respuesta que se niegan a desaparecer. Y cuando finalmente habló de ello en público, no fue sutil. No fue prudente. Fue directo, explosivo y apuntó al corazón del Lo que sistema. no he visto ningún arresto a raíz de las revelaciones en los archivos de Epstein, más de 3 millones de documentos que describen cosas horribles, cosas indescriptibles. Mucho de eso está redactado. Más de 2 docenas de personas han renunciado, directores ejecutivos, miembros de gobiernos en todo el mundo, pero no he visto ningún arresto ni investigaciones aquí en Estados Unidos por parte de este Departamento de Justicia. El príncipe Andrés, duque de York, quien desde entonces ha sido despojado de su realeza, de sus títulos reales debido a su relación con Jeffrey Epstein, ha sido arrestado. Peter Mandelson, quien anteriormente fue embajador del Reino Unido en Estados Unidos, renunció en desgracia a la Cámara de los Lores y al Partido Laborista del Reino Unido y ha sido arrestado. El ex primer ministro de Noruega, Thorbjørn Jagland, ha sido acusado. Pero no vemos cargos, arrestos ni investigaciones en Estados Unidos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos a nuestro director de Latvia celebrando en el vestidor en las Olimpiadas en el extranjero. Está bien sentirse orgulloso de este país, pero deberíamos estar orgullosos porque tenemos un sistema de justicia que funciona y sin embargo no es así. ¿Quiénes son los hombres que deberían ser investigados? Los voy a nombrar aquí mismo. Leon Black, ni siquiera tienes que ver más allá de las redacciones para darte cuenta de que este hombre necesita ser investigado. Ges Talley, acusado de cosas terribles, está ahí mismo en los archivos. ¿Por qué no está siendo investigado? Y Leslie Watsner, ¿por qué el FBI lo incluyó como co-conspirador en sus propios documentos en un caso de tráfico sexual infantil y luego le dijeron, según él, que no tenían preguntas para él? ¿Por qué hizo eso? Bueno, la ley de transparencia de los archivos Epstein exige que el Departamento de Justicia y el FBI nos revelen sus memorandos internos y correos electrónicos sobre cómo tomaron esas decisiones, ya sea para procesar o no procesar. Sin embargo, no han entregado esos memorandos y todavía no tenemos los memorandos, documentos y correos electrónicos de 2008 que expliquen por qué Jeffrey Epstein recibió una sentencia tan leve en lo que habría sido un caso claro de tráfico sexual infantil, lo que le permitió volver a cometer estos crímenes terribles, crear cientos de nuevas víctimas y atrapar a muchas más personas en su conspiración. ¿Dónde están esos documentos que describen esas decisiones? Necesitamos justicia. Queremos que el Departamento de Justicia se ponga a trabajar, y eso es lo que tienen que hacer ahora. Señora Presidenta, me levanto hoy para que el pueblo estadounidense sepa que este gobierno está bajo asedio. Los 3 poderes de este gobierno están bajo asedio por parte de cabilderos y abogados de una empresa alemana llamada Bayer. Gastaron más de 9 millones de dólares en cabildeo ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo para no tener que ser responsables por los daños que cause su herbicida, conocido también como Roundup. Y están teniendo algo de éxito. Ahora, todavía no han tenido éxito en esta Cámara para obtener esa inmunidad. Han tenido algo de éxito en las legislaturas estatales, que también están bajo asedio, para conseguir esta inmunidad de responsabilidad. Miren, la Constitución garantiza a las personas un juicio si han sido perjudicadas. ¿Por qué estamos considerando ir en contra de la Constitución? El fiscal general ha emitido una opinión favorable para esta empresa alemana ante la Corte Suprema sobre eliminar cualquier responsabilidad que deberían tener por los daños causados. Y lo más reciente que hemos visto, el Poder Ejecutivo. Por cierto, el jefe de gabinete del presidente y el fiscal general del presidente trabajaron para una de las firmas de cabildeo más grandes que ha recibido cientos de miles, millones de dólares de Bayer.
Y quizá por eso hemos visto una orden ejecutiva que dice que la producción de este químico de esta empresa alemana es una prioridad de defensa nacional. Y sabemos por qué están haciendo eso. Es para evitar que tengan cualquier responsabilidad. Todos en este país merecen su día en la corte. Esto está mal. No deberíamos sucumbir ante los cabilderos, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Judicial, y mucho menos aquí en el Congreso, ni en las legislaturas estatales, pero hay mucho dinero en juego. Y les imploro a mis colegas que resistan y no les den inmunidad. Y cedo la palabra. La presidencia reconoce a la señora Morrison, de Minnesota, por 5 minutos. Y lo que dijo después no solo levantó cejas, levantó una pregunta mucho más grande. ¿Se está ocultando algo deliberadamente? Thomas Massie no es ajeno a desafiar a instituciones poderosas, pero esta vez fue más allá. En lugar de depender de informes de segunda mano o resúmenes, fue directamente a la fuente. Entró personalmente a la sala de lectura del Departamento de Justicia y pasó horas revisando documentos vinculados a uno de los casos más controvertidos de la historia reciente. Lo que describió después no fue solo frustración, fue incredulidad. Según él, los archivos no estaban simplemente incompletos. Estaban cubiertos con tachaduras tan densas que secciones enteras desaparecían. Y aún así, dice que incluso entre esas páginas censuradas surgían patrones. Lo suficiente como para sugerir que detalles clave, posiblemente relacionados con múltiples personas, están siendo ocultados al público. Ahí es donde todo empezó a cambiar. Porque no se trataba solo de lo que estaba en los archivos. Se trataba de lo que no estaba ocurriendo fuera de ellos. Massie señaló algo que lleva años generando tensión. A pesar de millones de documentos, titulares globales y discusiones constantes, prácticamente no ha habido arrestos importantes vinculados a estas revelaciones dentro de Estados Unidos. Ese contraste llamó la atención. En otras partes del mundo, figuras de alto perfil han enfrentado escrutinio, consecuencias y repercusiones públicas. Títulos retirados. Carreras destruidas. Reputaciones dañadas. Pero en Estados Unidos, el silencio ha sido difícil de ignorar, y ese silencio es exactamente lo que Massie decidió enfrentar. No solo hizo preguntas, empezó a mencionar nombres. No como conclusiones definitivas, sino como individuos cuyos nombres han aparecido en informes, discusiones o registros públicos relacionados con el caso. Figuras como Leon Black, Jas Staley y Leslie Wexner. El argumento de Massie no era que estas personas fueran culpables de algo específico. Su enfoque era la falta de investigación visible. ¿Por qué estos nombres aparecen repetidamente sin respuestas claras? ¿Por qué el público recibe fragmentos en lugar de transparencia total? Aquí es donde la conversación se vuelve delicada. Porque en el momento en que se mencionan nombres, la línea entre información verificada y especulación se vuelve crítica. Y Massie, junto con otros que hablan de este tema, ha tenido que manejar eso con cuidado. Informes sugieren, reportes indican, documentos mencionan, pero rara vez algo se presenta como una conclusión definitiva. Y esa incertidumbre es lo que alimenta la curiosidad. Es lo que mantiene a la gente mirando, leyendo y preguntando más. No porque tengan respuestas, sino porque no las tienen. Pero el problema más profundo, según Massie, no son solo los nombres. Son las decisiones. Específicamente, decisiones tomadas hace años que pudieron haber cambiado todo. Uno de los puntos clave que destacó fue el controvertido acuerdo de 2008. Un acuerdo que, incluso hoy, sigue generando preguntas. ¿Por qué fue tan indulgente? ¿Quién lo aprobó? ¿Qué conversaciones internas llevaron a ese resultado? Estas no son preguntas nuevas, pero tampoco han sido respondidas completamente. Y según Massie, los documentos que podrían explicar esas decisiones aún no se han revelado por completo. Ahí entra en juego la ley de transparencia de los archivos Epstein. En teoría, debía traer claridad.
Obligar a revelar memorandos internos, correos electrónicos y comunicaciones que mostrarían cómo y por qué se tomaron ciertas decisiones. Pero según críticos, incluido Massieu, esa transparencia no ha llegado como muchos esperaban. Los memorandos de periodos claves siguen sin aparecer. Los correos que podrían dar contexto siguen ocultos. Y sin ellos, la historia se siente incompleta, y es en este punto donde aparece una figura clave en el debate, Pam Bondi. Aunque no siempre está al frente de las discusiones públicas, su nombre ha surgido en medio de críticas sobre el manejo de la información dentro del Departamento de Justicia. Algunos observadores cuestionan si las decisiones actuales sobre qué documentos revelar y cuáles mantener ocultos están siendo manejadas con total transparencia. No hay conclusiones definitivas, pero sí muchas preguntas. ¿Se están reteniendo documentos importantes? ¿Se están retrasando deliberadamente ciertas revelaciones? Por ahora, son interrogantes que siguen sin respuesta clara, y justo cuando parecía que todo se quedaría en esos documentos faltantes, Massieu amplió aún más el tema. Pasó de un caso específico a una afirmación mucho más grande, que todo el sistema podría estar bajo presión de influencias externas poderosas. Cabilderos, corporaciones, redes legales, todos jugando un papel detrás del escenario. Señaló ejemplos como Bayer y el debate sobre la responsabilidad relacionada con ciertos productos. Según él, se han gastado millones intentando influir en decisiones dentro de distintas ramas del gobierno. Y aunque esto puede parecer un tema separado, Massieu lo conectó con una idea central, la rendición de cuentas, porque ya sea un caso de alto perfil o una controversia corporativa, la pregunta es la misma. ¿Las decisiones se están tomando basadas en justicia y evidencia, o hay otras fuerzas influyendo? Esa es la tensión que se está construyendo. Y no se trata de probar algo de forma definitiva, sino de generar suficientes preguntas como para que el público empiece a mirar más de cerca, pero mientras todo esto sucedía, algo más ocurrió que añadió otra capa a la historia. Un video viral mostró a Akash Patel celebrando en un vestuario tras una victoria deportiva. A simple vista, parecía un momento normal. Pero en el contexto de todo lo demás, algunos críticos lo vieron diferente. Cuestionaron la imagen, el momento, las prioridades. ¿Por qué? Preguntaban, un alto funcionario estaba en ese entorno mientras tantas preguntas seguían sin respuesta en su país. Patel respondió defendiendo el momento como una celebración personal y expresó orgullo por el país. Y para algunos, eso fue suficiente. Pero para otros, solo aumentó la frustración. Porque cuando la confianza ya está debilitada, incluso momentos pequeños pueden adquirir un significado mayor. Ya no se trata solo del acto, sino de lo que representa, y luego llegó otro desarrollo que llevó la conversación a nivel global. Se anunció que Prince Andrew perdería formalmente sus títulos y honores tras el escrutinio continuo sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. Fue un movimiento significativo que mostró cómo otras instituciones estaban respondiendo a la presión pública. Al mismo tiempo, también resaltó el contraste que Massieu había señalado desde el principio. Las consecuencias estaban ocurriendo, pero no en todos lados. Es importante aclarar que Prince Andrew ha negado cualquier acusación y las alegaciones en su contra siguen siendo disputadas. Pero la decisión de retirar títulos no fue sobre probar culpabilidad, sino sobre responsabilidad pública. Y esa diferencia es clave, porque muestra cómo diferentes sistemas manejan la controversia, y todo esto nos lleva de vuelta a la gran pregunta. No sobre una persona o un evento, sino sobre el sistema completo. Cuando la información está incompleta, cuando los documentos están censurados, cuando las respuestas tardan años en llegar, ¿qué pasa con la confianza pública? ¿Se abre la puerta a la duda? ¿A la frustración? A la especulación. El argumento de Massieu, en el fondo, no es que él tenga todas las respuestas. Es que todavía faltan demasiadas. Y mientras esas respuestas no lleguen, la conversación no va a desaparecer. De hecho, solo se está intensificando, porque la gente ya no solo escucha lo que se dice. También observa lo que no se dice. Presta atención a lo que se publica y a lo que no.
Nota los vacíos, los retrasos, las inconsistencias. Y en un mundo donde la información se mueve más rápido que nunca, esos vacíos no permanecen en silencio por mucho tiempo. Entonces, ¿dónde estamos ahora? En un punto intermedio entre lo que se sabe y lo que aún se cuestiona. Entre declaraciones oficiales y escepticismo público. Entre la transparencia prometida y la transparencia entregada, y quizás eso sea lo más importante de toda esta historia. No los nombres. No los titulares. Sino la incertidumbre. Porque mientras exista esa incertidumbre, la curiosidad seguirá creciendo. Y mientras la gente siga haciendo preguntas, la presión por respuestas no va a desaparecer. ¿Qué crees tú que realmente está pasando detrás de todo esto? ¿Es solo una cuestión de información incompleta que eventualmente saldrá a la luz, o hay algo más que aún no estamos viendo? Si este análisis te pareció útil y quieres más contenido como este, asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte lo que viene. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.